Las películas de Navidad ya están aquí, con magia para ti y para mí. No solo tenemos lo habitual, sino que abarcamos también lo casual. Así que comparte, danos tu like y suscríbete al canal. Pues hablar de esta manera es antinatural. Aunque esta festividad da rienda suelta a la originalidad. En una Navidad sin más que hacer, una familia olvidó a un niño al amanecer. Kevin, el héroe, tan joven, tan audaz, se enfrenta a ladrones con un ingenio voraz. En su casa vacía, la calma es total, excepto por trampas, violencia y lo demás. Qué mejor mensaje, qué joya brillante, que la Navidad es un caos desbordante. Con ladrones al suelo y una casa hecha ruina, aprendemos que la Navidad, en realidad, es una rutina. Olvida el espíritu, el cariño, el candor. Lo importante es que el niño sea un gran defensor. Así que brindemos por esta fiesta tan singular, donde la magia navideña se puede esquivar. Home Alone, una lección sin igual. La familia es un lío, pero el niño es letal. Gremlins, del director Joe Dante. En un pueblo tranquilo, en plena Navidad, un padre regala algo fuera de lo normal. Un Mowgli tierno que canta y es mono, pero trae instrucciones que no son de adorno. No le des luz ni lo mojes jamás, y nada de cenas a medianoche, ¿va? Pero claro, el chico no cumplió a cabalidad y los gremlins surgieron. ¡Qué barbaridad! Pequeños demonios con risa traviesa destruyen el pueblo con mucha destreza. En bares y cines hacen su festín. Hasta explotan calderas. ¡Esto es el fin! Gizmo, el héroe, se mantiene decente, mientras el resto es puro ambiente. Entre bromas, desastres y mucha locura, Gremlins combina el humor con aventura. Un clásico ochentero con tono atrevido que mezcla lo tierno con lo retorcido. Si buscas risas y un caos navideño, esta película es el regalo más pequeño. Dad, it's really neat. Can I pick him up, Dad? The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack es un clásico de culto producido por Tim Burton y Disney, que ha capturado la imaginación de generaciones desde su estreno en 1993. La película es una obra maestra de la animación stop motion y cuenta con una historia única que combina elementos de Halloween y Navidad de una manera completamente original. La historia sigue a Jack Skellington, The Pumpkin King de Halloween, quien, cansado de la rutina de asustar a los habitantes del mundo, descubre por accidente la existencia de la Navidad y se obsesiona con la idea de reemplazar a Santa Claus. Con la intención de traer su propia versión de la Navidad a su pueblo, Jack termina desatando el caos, poniendo en peligro la festividad y dejando a todos los mundos en un estado de confusión. Jack, en su afán por algo diferente, descubre que no puede simplemente reemplazar lo que no le pertenece, necesita encontrar su propio camino y propósito. El film también resalta la importancia de la redención y el poder del amor incondicional, representado en la relación entre Jack y Sally. El Día de la Bestia, del director Alex de la Iglesia. En Madrid, en Navidad, todo se complica. Llega el Día de la Bestia y la cosa es maldita. Un cura descubre que el anticristo ya viene y se lanza a pecar lo más que puede. Con ayuda de un metalero satánico a rabiar y un falso vidente con estilo vulgar, se enfrentan al demonio, buscan su señal, pero todo resulta un desastre brutal. Entre drogas, violencia y un caos urbano, persiguen al diablo con plan poco humano. Es humor negro, grotesco y sangriento, con crítica social en todo momento. Risas, diablos y alguna explosión descubren que el mal es más español. El Día de la Bestia, humor disparatado, te hace reír aunque el mundo esté arrasado. Acabará con nosotros al menor descuido. El Grinch, en su cueva, gruñía sin parar. Al ver a los Who su alegría desbordar. Con sus cantos y risas, sin descansar. El Grinch, furioso, solo quería estallar. ¿Por qué tan felices? ¿Qué les hace cantar? Su alegría me duele, me hace desesperar. Son ruidosos, molestos, nunca paran de hablar. Yo los odio, no los puedo soportar. Qué molesto es su ruido, qué insoportables son. ¿No pueden entender mi falta de emoción? La Navidad para mí es solo un dolor. Una fecha de falsedad, de puro sinsabor.
Los Who, ajenos a su odio y rencor, celebraban juntos, llenos de amor. Él se alejaba, lleno de amargura, mientras ellos seguían con su gran locura. Así odiaba al pueblo, sin duda ni paz. Y juraba que nunca su odio se iría jamás. Pero su rencor por los Who no fue eterno. Pues algo cambiaría en su corazón de invierno. En un giro inesperado, el corazón del Grinch fue por amor transformado. Krampus, del director Michael Dougherty. Si esperas amor y paz en Navidad, en Krampus todo esto está de más. Esta es la historia de un niño gruñón. Su carta rompió y el demonio navideño a su puerta llegó. Con cuernos de cabra y mirada asesina, Krampus no trae regalos, solo juguetes poseídos que aterrorizan, galletas de jengibre que atacan, muñecos de nieve furiosos y un reno mutante con cuernos dudosos. Raúl Xochipil compraría gustoso estos juguetes tan horrorosos. La abuela lo sabía, pero decidió callar. Advertirles, mejor esperar. La familia disfuncional recibe su lección. En Navidad sonríe o la pasas peor. El mensaje, no seas gruñón, o Krampus pondrá tu vida en tensión. Un humor oscuro que divierte y asusta. En esta fiesta, el Grinch se queda sin chamba justa. El final, mejor no te lo contaré, pero recuerda, sé bueno o te tocará a él. Violent Night, Noche sin paz, un giro brutal. Una Navidad que no es nada usual. Santa Claus no es el típico y bondadoso, sino uno rudo, con pasado peligroso. Cuando unos mercenarios asaltan un hogar, una familia rica comienza a temblar. Pero Santa, borracho y cansado, se convierte en héroe, un guerrero inesperado. Con martillo en mano y risa feroz, Santa combate con un toque atroz. Sangre y humor en una mezcla letal. Un festín navideño, brutal y surreal. Con villanos crueles y una niña en peligro. Santa lucha, no hay tiempo para el retiro. La película es acción, comedia y horror. Una Navidad salvada con puro valor. No estamos ante otra ñoñez. Esto va a dejar traumada tu niñez. Pero se hace necesario este extremo estrafalario. Santa demuestra que no te debes portar mal. O él lo hará personal. No solo te dejará sin regalo, sino que te agarrará a palo. Violent Night redefine la tradición, donde Santa no solo reparte ilusión. Love Actually, del director Richard Curtis. En Navidad, cuando todo es genial, nos llega Love Actually, el caos emocional. El amor está en todas partes, nos dirán, pero aquí es más un desastre sin plan. Con 1000 historias cruzadas a montón, el caos amoroso es toda la cuestión. Un primer ministro con cara de actor se enamora al instante. ¿De verdad es amor? Mientras Mark, con carteles y cara de drama, le declara su amor a la novia de su pana. Un hombre regala un collar brillante, no a su esposa, sino a su amante. La esposa llora mientras envuelve regalos, pensando en divorcios y abogados. Mientras un niño corre tras su primer beso y Billy Knight canta a ritmo travieso. Mr. Granados, ¿usted qué opina de esto? Todo romance, tragedia y algo retorcido, con risas incómodas y uno que otro amor prohibido. Love Actually, un clásico navideño tan peculiar que demuestra que el amor también puede apestar. Seems to me that love is everywhere. Jingle All the Way, el regalo prometido, un caos navideño. Donde un padre lucha por un juguete de ensueño. Turbo Man, héroe de acción y valentía. Es el regalo que arranca la alegría. Un juguete brillante, con capa y propulsor. Un toque de fuego y con brazo lanzador. Todos lo quieren, es la moda total. Y el pobre padre, en un lío colosal. Arnold Schwarzenegger, en rol desesperado. Corre, se pelea, todo está arreglado. Competencia feroz y un villano en camino. Para conseguir a Turbo Man, el destino es divino. El villano, el dementor que quiere ganar. Tropieza con el padre en su afán de luchar. El juguete, tan codiciado y genial. En la tienda se vuelve un campo de batalla brutal.
pero al final, entre risa y emoción. El verdadero regalo es la unión. Turbo Man, símbolo de deseo y ambición. Revela que la Navidad es más que una obsesión. Es amor, es familia, es compartir. Y no un juguete que solo te hace sufrir. They're all gone. Mientras dormías, del director John Turteltaub. En Chicago, Lucy solitaria vivía. Trabajaba en un andén cobrando el pasaje aburrida, y todos los días veía pasar un apuesto hombre del que se sentía atraída. Justo el día de Navidad, ese hombre cae en las vías, y Lucy lo salva, sin saber que eso cambiaría su vida. Peter dormido en coma quedó. Su familia llegó y la confundió. ¡Es su prometida!, creyendo sin dudar. Lucy, nerviosa, no supo negar. Jack, el hermano, entra en escena, con preguntas y dudas que rompen la cadena. Entre miradas y risas surge la emoción, y Lucy descubre un nuevo corazón. Es un cuento de amor bajo las luces de Navidad, con giros y humor que dan felicidad. Sandra Bullock brilla en esta comedia ligera, un clásico romántico que siempre prospera. Mientras dormías, dulce y sincera, te envuelve en su magia como una quimera. Con ternura y encanto te hará recordar que el amor a veces llega sin avisar. Y con mucho cariño a nuestro amigo Rojirama queremos desear que pase una muy feliz Navidad y que ojalá algún día juntos podamos esta película mirar. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.